En esta nueva semana de estudio, la 12ª semana de nuestro folleto, que eso nos indica que estamos por terminar los temas de Juan, aunque vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y el tema del próximo trimestre está maravilloso, pero vamos a comenzar ya a abordar de forma muy directa algo que nuestro pastor nos ha estado diciendo a medida que hemos ido estudiando, y es el tema de la cruz como el momento en que Jesús es entronizado, la gloria de Dios, cómo Jesús glorifica a Dios. Así que atentos a lo que vamos a aprender. Los primeros 2 días vamos a introducirnos con este tema y luego ya se profundizará un poco más. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos fortaleza, encontramos dirección y ahora, oh Dios, nos vamos a confrontar con un tema que debe tocar nuestro corazón. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día domingo, pastor, vamos a volver a una conversación que ya habíamos estudiado, ya con usted habíamos comentado, usted nos había dado algunos elementos en esa conversación que tuvo el Señor Jesús con Pilato, y me llama mucho la atención ya el enfoque hacia el final. El tema de hoy es ¿qué es la verdad? Y quizás en este aspecto, pastor, para comenzar, me gusta mucho la escena como la presenta el apóstol Juan, porque mientras que Pilato está interrogando a Jesús, Jesús, que parece estar indefenso ante todos, en realidad es dueño de la situación. Él mismo interroga a Pilato. Me gustaría, pastor, que nos ayudara a ver qué elementos hay en esta conversación que tal vez no vimos anteriormente, pero que ahora podemos conversar. Muy bien, creo que al aproximarnos al final de esta extraordinaria lección que hemos estado estudiando este trimestre, tenemos ahora un énfasis en la conversación entre Jesús y Pilato, o Pilato y Jesús, y este material es único en el Evangelio de Juan, aunque la escena del juicio, de la crucifixión de Jesús también aparece en los otros evangelios. Esta conversación es única, excepto la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Que eso sí aparece narrado en los otros evangelios. De ahí todo lo demás es un encuentro entre Jesús y Pilato. ¿Qué podemos decir en este momento? Tal vez una de las cosas es que Pilato tuvo la oportunidad que muchos de nosotros no hemos tenido en persona, de estar cara a cara con Jesús, estar frente a Él. Pero Pilato, ¿por qué esta historia está ahí y por qué para Juan es tan importante? Recordemos que Juan siempre está pensando en la segunda generación, sí, en aquellos que ya no van a tener un contacto directo con Jesús ni con los que tuvieron un contacto con Jesús. Entonces Juan muestra, mira, Pilato estuvo cara a cara con Jesús y no aprovechó. Y a su vez Pilato estaría representando a todos aquellos que son atraídos al Evangelio y a Jesús, pero al final no toman una decisión en favor de Jesús. Tremendo. Porque Pilato tuvo ese privilegio y sin embargo su historia está allí para alertarnos a nosotros del peligro que tenemos de encontrarnos con la verdad, pero no tomar una decisión a favor de la verdad por las razones que vamos a comentar en un momento. Y justamente ahí quisiera que pudiéramos profundizar. El mismo Pilato hace esa pregunta, usted ya nos lo ha destacado anteriormente, en esa conversación en la que hay algún intercambio entre estas ideas. Cuando le pregunta si es rey de los judíos, Jesús virtualmente sí le da esa respuesta, le dice, mi reino no es de este mundo, yo he venido para testificar de la verdad. Ahí aparece el tema de la verdad. Pilato hace la pregunta, se vuelve, no escucha la respuesta. Pastor, ¿qué elementos hacen que Pilato al final no quiera escuchar la verdad, sin importar que la tiene ahí frente a él? Mire, al estudiar la lección de esta semana, es cierto, habíamos hablado ya incluso antes porque tocamos el tema de la verdad, pero se ve que analizando bien la situación de Pilato, él llegó, porque recuerden, él no estaba pensando que ese día viernes iba a tener que enjuiciar a Jesús, él no tenía en mente eso, pero Pilato estaba en una situación vulnerable. Anteriormente Pilato había tenido problemas con los judíos y estas cosas habían llegado hasta Roma,
hasta los oídos del emperador. Y recordemos, la esposa de Pilato, Claudia, no era alguien que la encontró por ahí, era hija del gobernador, del emperador. Entonces, él de alguna manera tenía conexiones, sí, pero tenía los ojos también bien puestos sobre él. Y entonces nosotros encontramos ahí que Pilato llegó en esa situación vulnerable porque era como que le habían dicho allá en Roma, ¿verdad? Desde la sede del Palacio Real, y le habían dicho: Pilato, una más y ya no tienes oportunidad. Entonces, esto lo deja a él comprometido para no tomar una decisión que él sabía que era la correcta cuando fue llevado Jesús ante él. Y esto aquí tal vez podemos sacar una lección, porque al final, en medio de todo esto, no solo es conocer la historia, claro, o conocer el idioma o conocer algo ahí más de información, sino es aplicarlo para nuestra vida. Sé que dependiendo de las circunstancias que nos han pasado, nos dejan a nosotros también a veces en una situación que es más complicada para tomar una decisión por lo que es correcto. ¿Cuántas personas han sacrificado, al igual que Pilato, su conciencia, porque estaba en una situación como de ver, bueno, o mi supervivencia, que era la palabra que usábamos en aquel momento que comentamos, o hago justicia en este caso? Pilato se encontró que había un conflicto de interés entre su supervivencia, su interés personal y la verdad tal cual es en Jesús. Estas situaciones hicieron que él, aunque varias veces declaró que Jesús era inocente, poco a poco la gran presión de las masas, de los líderes judíos, de las masas, lo que había sucedido antes, como yo comenté, que ya él le habían puesto el dedo allá en Roma, y todo esto hizo que Pilato finalmente, aún cuando él preguntó, hizo la pregunta que yo creo que es una gran pregunta: ¿qué es la verdad? Pero a su vez no se quedó para escuchar una respuesta, porque no era al final su interés, su intención. Y Pilato, de hecho, nosotros aquí hemos comenzado Juan capítulo 18, la lección de hoy nos lleva a partir del versículo 33, pero antes de eso tenemos la negación de Pedro. Sí. Sé que Pilato y Pedro se parecen en que ellos, por querer evitar el dolor a largo plazo, por querer evitar el dolor y tener una solución a corto plazo, al final consiguen un dolor a largo plazo. Eso es lo que pasó con ellos. Por querer salvar la situación, al final se encuentran que esto lleva a un problema mucho más grande. Creo que esto era, hermano Gerson, para responder la pregunta: ¿qué fue lo que llevó a Pilato a rechazar la verdad que tenía frente a él? Y ahora para nosotros, pastor, porque como usted decía, esto tiene que tener una lección para nosotros. ¿Cómo podemos, quizás usar esta palabra, superar nuestros prejuicios, nuestras decisiones previas que ya nos condicionan, como usted lo decía bien, a las presiones sociales que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos superar eso para poder hacer la elección correcta? Bueno, yo creo que Dios a todos nos da la oportunidad, y nos va a dar la oportunidad, y tenemos que aprovecharla. Y cuando nosotros sabemos que algo es la verdad, yo creo que tenemos que tomar la decisión de aceptarlo y de seguirlo, no importa el costo, porque creo que eso fue lo que Pilato no tuvo el valor de pararse en favor de la verdad y decir: no, miren, este es inocente, yo no me meto con él y punto. Ahora, ¿cómo se hubiera cumplido la profecía? ¿Cómo? Bueno, eso hubiera sido, por supuesto, en las manos de Dios, hubiera sido tal vez de otra manera, no lo sé, aunque las cosas fueron de la manera como Dios sabe que iban a ser, porque son las decisiones que las personas toman. Pero el punto es que Pilato no hubiera sido el que hubiera entregado a Cristo Jesús a la muerte. No estaba atado a eso. No estaba predeterminado. Él tomó la decisión. Él tomó su decisión. Y finalmente, yo creo que nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. En un día que yo me encuentre con la verdad, que me encuentre con algo que yo sé que es correcto, debo estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, porque sé que es la verdad y sé que es lo correcto que hay que hacer, y no sacrificar lo correcto por una
un placer temporal, una ventaja temporal, pero que al final me va a causar prolongadamente más dificultades, dolor, y ya que estamos hablando de la verdad de la salvación, nos puede causar hasta la pérdida del alma. Qué tremendo. Y queridos amigos, queridas amigas, si usted está luchando en este momento con esta decisión, si usted está pensando que ya conoce los elementos, sabe qué es la verdad, Jesús le está hablando, hoy le vamos a pedir a nuestro pastor que ore por nosotros para que demos el paso de fe que todavía tal vez nos falta dar. Y cuando demos ese paso de fe sabremos que en el nombre del Señor vamos a ser más que vencedores en las circunstancias que tengamos que enfrentar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos vas a dar la oportunidad y nos has dado ya la oportunidad de enfrentarnos a la verdad, a una persona, la persona de Jesucristo. Sabemos que Él es la persona más importante que ha vivido en esta tierra. Gracias porque hemos escuchado de Él. Ayúdanos a seguirlo, Señor, todo el camino, no importa el costo. En el nombre de Jesús. Amén.